Voy a trabajar de acá de la tablet para poder hacer algunos anotaciones, pero espero que no batallemos. Bueno, ahí va a aparecer el Excel del problema que estábamos viendo ayer. Entonces, vamos a recordar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos midiendo o estableciendo las condiciones del sistema a ciertas otras condiciones. Recuerden que tenemos que saber en un momento, estamos encontrando ecuaciones de estado, que quiere decir en un momento, si yo tengo presión, temperatura, volumen, masa, eso es lo que quiero conocer. Entonces, normalmente me faltará algún otro si yo tengo dos condiciones, ¿cuál va a ser la tercera condición? Entonces, en este caso, vamos a hacer a través de diferentes ecuaciones que estamos viendo y vamos a aprender a trabajarlas. Sí me gustaría que vayamos trabajando más o menos al parejo, me vayan diciendo cómo van y cómo van a ir haciendo su trabajo. Normalmente estas clases, como las hacemos en el salón, cada quien se sentaba en su computadora, pues cada quien iba trabajando a su ritmo y haciendo sus programas y sus hojas de cálculo propias a su ritmo. Vamos a ver cómo nos va ahorita. Y cualquier duda que tengan a la hora de poner las ecuaciones, que no les salen los resultados igual que los que tengo aquí presentados, pues me van diciendo, por favor, para que nos retroalimentemos y vayamos pudiendo hacer este tipo de clases un poco más prácticas y que podamos igual ustedes tener todos ahí sus herramientas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Acuérdense que teníamos un tanque que tiene un volumen específico de 4 metros cúbicos y va a contener nitrógeno. Este tanque está a 190 Kelvin y lo que queremos calcular es cuál sería su presión y compararla con la medida experimentalmente. Entonces, ya teníamos que tenemos una temperatura de 190 grados. Entonces, con nuestra temperatura de 190 grados, entonces, aquí, ven, tengo una temperatura de 190 y luego tengo los 4 metros cúbicos que tenemos, que es el volumen. Si ya tenemos los 4 metros cúbicos y el volumen y lo único que necesito conocer es la presión, entonces aplico la misma ecuación de la ley de gas ideal y entonces puedo calcular la presión. Lo único que necesitamos obviamente es calcular los moles, que son nada más los gramos que nos dijeron, porque tenemos ahí como dato que tenemos 85 kilos de nitrógeno. Entonces, simplemente los kilos de nitrógeno los dividimos entre el peso molecular y nos va a dar los moles y el volumen total que teníamos lo vamos a dividir entre los 4.000 litros, los vamos a dividir entre la cantidad de moles y nos queda el volumen molar. Entonces, con este volumen... bajar el volumen? Permítame, siempre se me olvida que está aquí oyendo. Entonces, el volumen, ya teniendo el volumen molar, entonces podemos conocer la presión. Entonces, si ustedes calcularan como en estas condiciones a 190 Kelvin, cuál sería el comportamiento del nitrógeno y pudiéramos calcular la presión, nos salieron 11.98 bares. El dato experimental son 11.55. ¿Qué tan bueno o no es ese resultado? Pues dependerá del porcentaje de error que podamos admitir en nuestro sistema. Hay veces que los porcentajes de errores dicen, no, pues un 10% es suficiente, pero hay veces que se requiere un porcentaje de error menor. Entonces, todo depende de qué estemos haciendo, para qué vamos a necesitar el dato. Si estamos haciendo un simple análisis primero, o sea, un estudio de un proceso donde no tenemos datos exactamente, sino nada más vamos a hacer un estudio económico de factibilidad de un proceso, entonces en realidad no necesitamos que sea tan exacto, podemos hacerlo con esta ecuación y vamos rápido sin batallar.
Pero si ustedes están haciendo ya un diseño para, ya para construcción, por ejemplo, entonces obviamente cualquier diferencia en volumen, en presión, ese porcentaje de error se va a arrojar a cuestiones económicas y cuestiones de control. Entonces, a lo mejor un error del 8%, del 5% no es permitido, entonces necesito errores más pequeños. Entonces, ahí depende para lo que yo quiera, no solamente se trata de decir o establecer cuál es el mejor porcentaje de error, sino depende de todo el contexto que se tenga. Entonces, lo importante es ver que tenemos más opciones. Entonces, si nosotros dejáramos como la ley del gas ideal, ya nos salieron 11.98. Hasta ahí nos habíamos quedado ayer. Bueno, ahora vamos a hacerlo con otras ecuaciones que tengamos. Entonces, por ejemplo, ay Dios, perdón, vamos a tener la ecuación de Pitzer. La ecuación de Pitzer está en función de, acordemos, aquí está, aquí se las puse, vamos a ir teniéndolas, vayan poniéndolas ahí, cópienlas, péguenlas, escríbanlas, para que las tengan ahí más fácil y puedan ir haciendo una buena hoja de cálculo. También es importante trabajar con herramientas que nos den toda la información y no solamente pongamos puros datos ahí, porque luego no les vamos a entender y el chiste es que estas hojas las usemos después para otros problemas. Entonces, si ustedes no ponen toda la información de lo que están haciendo, no van a poder. Siempre hay que poner unidades, hay que poner ecuaciones, hay que poner procedimientos, aunque estén haciendo un cálculo. Entonces, esta es mi ecuación de Pitzer. Entonces, estoy en el inciso B con Pitzer. Entonces, fíjense que está en función de Z. Z es el factor de compresibilidad y Z, pero ¿cómo voy a calcular? Lo que necesito es la presión. Entonces, la presión está en función de Z, nada más como P igual a Z, RT sobre B. Entonces, lo único que necesito conocer es Z, el factor de compresibilidad. Recuerden que una Z igual a 1 quiere decir que es ideal. Si Z no es igual a 1, entonces ahí es donde vamos a tener la variación o la diferencia con respecto a la idealidad. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular Z? Pues necesito calcular la presión reducida, la temperatura reducida, el B0, B1 y el factor acéntrico que es esa omega. Entonces, ¿qué vamos a usar? Primero necesitamos calcular las condiciones reducidas. Entonces, fíjense ustedes, tienen la temperatura. Entonces, ya tienen la temperatura que son 190 grados Kelvin. ¿Cómo va a calcular? Póngale ahí en su hoja de cálculo 190 Kelvin. Ya las tienen en algún dato. Ahora va a calcular la condición reducida. La condición reducida es la temperatura que tiene, que son esos 190 grados Kelvin, entre la temperatura crítica. Entonces, recuerde que ya usted leyó al principio datos de temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico. ¿Dónde lo leímos? En una tabla de datos experimentales. ¿Dónde los puedo ver? Pues lo puede encontrar aquí en este caso, lo pusimos que lo buscamos de la tabla B1 del Smith-Van Ness. Siempre también hagan referencia a de dónde tuvieron los datos. No solo los pongan, escríbanle tabla B1 del Smith-Van Ness, séptima edición o todo lo que ustedes necesiten. Siempre tienen que referenciar de dónde tomaron los datos de la literatura. Entonces, escríbanle ahí Smith-Van Ness y entonces ya sabemos que la temperatura crítica son 126.2. Entonces, obviamente, cuando yo escriba y qué voy a poner, pues voy a poner que es la temperatura, los 190 grados, entre la temperatura crítica, que fueron esta de acá, la G5. Entonces ya calculé la temperatura reducida. Ahora, ya tengo la temperatura reducida. Ahora voy a calcular B0 y B1. B0 y B1 también tengo una fórmula simple que están solo en función de las temperaturas reducidas. Entonces, si ya tienen la fórmula, lo único que tienen que hacer es en B0 calcular la fórmula. Simplemente escríbanla ahí, no sé cómo van, escriban la fórmula de B0 y de B1.
¿Hasta ahí vamos? ¿Le avanzo o les doy espacio para que lo hagan? ¿Cómo van, chavos? Contéstenme, porque si no, no sé, y ya doy. Sí puedes, pero profe, es que... En lo que lo escriben, sí, por eso quiero, vayan escribiéndolo y vayan haciendo ahí en el Excel, vayan poniéndolo, o donde lo estén haciendo, si los tienen en MATLAB o en Polymath, solo tienen que escribir la lista de ecuaciones. En Polymath se puede hacer también muy fácil, solo pongan la lista de las ecuaciones y vayan poniendo todo. Me avisan cuando ya. ¿Ya pudieron? ¿Está o no? ¿Ya le salió ahí hasta la B? La B0 y la B1. Solo es copiar la fórmula, ¿verdad? Solo es ponerla, mira, aquí en si te fijas, si le pones B1, B0, por ejemplo, fíjate acá en donde está la función arriba, en la mera esquina de arriba dice f de x, nada más que ahí ya no puedo trazar, dice f de x es igual a 0.083 menos 0.422 entre la G16 que viene siendo la temperatura reducida a la 1.6. Y si ya eso, pues ya le sale menos 0.13. Y la B1 haces igual, pones la otra fórmula y ya te queda, ¿sí? Si ya esas dos fórmulas B0 y B1 las vamos a ocupar un chorro, entonces por eso con una vez que la escriban siempre las pueden capturar ahí fácil. Ahora, lo que yo quiero que vean es esto.
esta es nuestra fórmula de Z, ¿ok? Fíjense ustedes que, ¿qué conocen? No saben cuánto vale Z. Y ya tienen B0, o sea, voy a ir tachando aquí, por ejemplo, para que veamos. Ya conozco, déjenme, le pongo otro color para no hacernos bolas. Al cabo, ahora estamos muy elegantes con colores. Entonces, ya sé cuánto vale B0, ya sé cuánto vale la temperatura reducida, sé cuánto vale el factor acéntrico, sé cuánto vale B1 y la presión reducida, ¿sí? Ahora, la temperatura reducida, ¿qué me falta? Tengo dos variables, ¿están de acuerdo? Z y presión reducida. Pero, entonces, solo tengo una ecuación. Pero recordemos que la presión es ZRT sobre B, ¿sí? Y la presión reducida va a ser igual a la presión que tengo entre la presión crítica, ¿sí? Entonces, puedo calcular la presión con ZRT sobre B. Y la presión reducida la puedo calcular con la presión entre la presión crítica. Imagínense ustedes que en lugar de la presión reducida que yo escribo aquí, voy a escribir una ecuación donde diga P entre P crítica. Y luego la P la sustituyo por ZRT sobre B, donde yo conozco R, conozco la temperatura y conozco el volumen. Entonces, lo único que tengo es que esta ecuación en realidad es una ecuación que es una función de Z. Y esa función de Z quiere decir que solo tienen una ecuación con una incógnita, ¿sí? Entonces, pueden poner la ecuación simplificada o pueden, simplemente la ventaja que tienen de trabajar con Excel o con Polymath es que pueden poner las fórmulas una tras otra y no tienen que escribir una ecuación sota. ¿A qué me refiero? Si es una función de Z, vamos a hacer una función igualada a 0 en Z y le voy a dar un valor inicial a Z0. Entonces, ¿qué quiere decir? Con Z igual a 0, lo que va a hacer ahorita el solver, o para resolver una ecuación no lineal, si se acuerdan, es como si yo les pusiera, voy a poner un ejemplo aquí, x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 6 igual a 0. Encuéntrame x. Entonces, si ustedes quieren encontrar x, no la van a poder despejar. Si se acuerdan del método de encontrar ecuaciones cúbicas, quizás se acuerden, pero ¿cómo lo pueden resolver con un método numérico? Pues simplemente le van a dar valores iniciales a z, a x, y van a decir, bueno, si x vale 1, sustituyo, ¿me salió 0? No, no me sale 0. Bueno, entonces voy a decir que x vale 2 y sustituyo, y así hago tantas veces, pruebo la x hasta que le atine donde me sale 0. Bueno, existen muchísimos métodos para que en lugar de estar atinándole y dándole solución a esto, pues se tienen unas mejores aproximaciones. Entonces, existen muchos métodos numéricos para poder resolver una ecuación no lineal. Entonces, la ventaja que tiene aquí el Excel es que el Excel ya tiene un método para resolverlo, donde solo le tenemos que dar la función y le tenemos que dar el valor inicial. Le ponemos que lo resuelva y ya lo hace solito. No le tengo que estar yo dando valores cada rato, sino lo va a resolver él solo y solito les va a dar el valor de Z. Entonces, ¿qué necesitan? Un valor inicial, un valor en una celda donde tenga la Z. Entonces, aquí en mi celda que yo tengo la celda C26, en esta de aquí, esta que está aquí, ustedes la pueden poner donde quieran, es su problema. Le van a poner un 1, ¿ok? Entonces, si yo aquí, dejen si yo a le pongo, espérame, es que no quiero que sea, déjenme quitarle ahora sí. Aquí, en lugar de .9996, le voy a dar el valor inicial porque aquí ya estaba con resultado, de 1, ¿sí? Entonces, si esto vale 1, entonces ahí voy a tener un valor inicial. Denle en valor inicial. Con ese valor de 1, entonces voy a calcular la presión. Entonces, calculo la presión en mi celda de abajo. ¿Cómo calculo la presión? Z, que es mi celda anterior. En la parte superior, donde dice f de x, aparece la ecuación C26 por G9. Entonces, voy a poner Z por R. Por allá más arriba tengo el valor de R.
Dejen ver si lo tengo por acá. R, que lo había puesto allá, por la temperatura que ya tengo, entre el volumen que ya tengo, ¿sí? La R la puse por acá, 83.14. Todas las unidades tienen que estar en las mismas para que tengan un análisis adimensional correcto. Entonces, calculen aquí P. Si ya tienen eso, calculen la presión con la Z igual a 1. Después de la presión, ya que tengan la presión, calculen la presión reducida, donde la presión reducida solamente es la presión entre la presión crítica. Ya que tengan eso, entonces hagan una celda donde esa celda va a ser la ecuación o mi función de Z. Entonces, esta celda de aquí es f de x, ¿ok? ¿Cómo hago el cálculo? Pues voy a hacer esta ecuación, pero esta ecuación está igualada a z. Quiero que sea igualada a 0. Entonces voy a escribir, dejen borrar esta de aquí para escribirla aquí abajo. Entonces, si yo tengo, ¿cuál va a ser mi función? Ay, le puse de x, equivocación es f de z, porque nuestra función es z, nuestra variable es z. Entonces, ¿qué voy a escribir? F de z va a ser igual a 1 más B0 por la presión reducida entre la temperatura reducida, más B1 por el factor acéntrico por la presión reducida entre la temperatura reducida, menos z. ¿Por qué? Porque esta ecuación de aquí arriba, que está con rojo, la igualé a 0. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, esa ecuación sota que pusimos aquí, escríbanla aquí en el celda. Fíjense que ya está ahí arriba. 1 más el F19 para mí es B0 por la presión reducida entre la temperatura reducida, más B1 por factor acéntrico, menos Z. ¿Sí? Eso, cuando yo lo pongo, ese resultado que le puse ahí, en lugar del resultado podemos ponerle f de z, esa función en z tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí le voy a cambiar para no ponerle resultado, para que sea mejor, porque el resultado no se ve bien. Aquí me va a dar, ay, me equivoqué, f de z igual a 0, ¿sí? Entonces, ya tienen f de z igual a 0, ¿ok? Ahora, revisen aquí, ay, perdón, revisen aquí que le salió ese resultado, todos estamos igual, le salió ahí ya esos resultados con f de z. Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, los espero. Pongan esa ecuación y fíjense que aquí les vaya a dar f de z. Ah, voy a tener, no me acordé de algo importante. Bueno, ahorita vamos a cambiar.
¿Están? ¿Dudas? Todavía no. ¿Todavía no? Doctora, yo tengo dudas en los valores iniciales. Dígame. ¿En cuál? Pues en los que venían al principio de la hoja, A ver, me voy a subir. salen los mismos resultados que usted. A ver, dígame. A ver, puede que yo esté mal y no nos estemos fijando. Dígame cuál es. Pues es que principalmente en la primera presión de gases ideales me salen los mismos dígitos, pero diferentes resultados. Porque a ¿Qué mí te me sale? sale 11.982.49. Tenemos entonces problemas con unidades. A ver, es lo mismo nada más que por ahí en los miles y eso ha de ser diferente. Aquí tienes 3.034 moles. ¿Esa sí te sale igual? Nos estamos regresando para decir que son los 85.000 gramos, porque nos dijeron 85 kilos, lo multiplicaste por 1.000 y fueron 85.000 gramos. Los dividimos entre 28 y me salen 34. 3.034. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bueno, ahora, ¿el volumen molar te sale 1.318? Cuando ya dividiste esta, es la división de estos litros que son... voy hasta arriba. Espérenme. Tengo 4.000 litros, porque son 4 metros cúbicos. Y luego estos los multiplico por 1.000 para que me den los centímetros cúbicos. Entonces me quedan 4 millones. Esos 4 millones, el volumen molar, son los que voy a dividir el peso el volumen entre el peso molecular para que me den los 1.318. Ahí sí te da ok. 1.300. Sí, ahí fue en donde me equivoqué. Ahí fue. Sí. Ándele. Sí, el problema son las unidades, siempre ahí casi batallamos en ese sentido. Y ya si le cambias ahí, todo lo demás te debe de salir muy parecido. ¿Sí? Sí. Lo bueno de aquí es que se va calculando todo para abajo y no tenemos problemas. Sí, ya está bien. Muchas gracias, ¿Ya? doctora. Bueno, voy, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si es con 1, nos sale menos 0.030. Eso no es 0 para nuestro gusto. Si queremos con 1 está perfecto, entonces quiere decir que el gas ideal está bien. Como no queremos quedarnos con el Z de 1, sino queremos aproximarnos más, vamos a darle otros valores y que se resuelva para cuando exactamente f de Z sea igual a 0. Entonces, para eso vamos a usar lo que se llama solver. El problema que tengo aquí, en mi caso, ahorita voy a cambiar, es porque les estoy proyectando de mi iPad, pero el iPad no tiene solver y no le podemos poner solver. Entonces lo tienen que hacer en una computadora. Si lo están haciendo en un celular o si lo hacen en el iPad, no tiene el Excel de estas aplicaciones no tiene solver. Entonces tenemos que hacerlo en el de la computadora. Entonces voy a cambiarles la página nomás. Nada más que el problema de la computadora es que no les puedo rayar así lo que tiene, ¿no? Para que se vea fácil. Entonces, bueno, vamos a ir, una cosa a la vez. Entonces voy a detener esta transmisión de aquí para entonces, ya que lo quité, voy a compartir mi escritorio. Y entonces ya voy a ver, ahora sí ya estamos aquí y vamos a ver esta misma ecuación, lo mismo que tenemos, pero es así. Entonces, ahí nos habíamos quedado. Me dicen si ya lo ven. Es lo mismo, nada más que no tiene... se ve. ¿No se ve? A ver, déjenme ver si ya... Aquí me parece que ya lo están compartiendo. ¿Ya? Entonces, ahí el problema es que ya no van a ver la ecuación, por eso quería que se explicara. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer es, aquí donde dice datos,
en el Excel. Si no saben usar el solver, se los estoy explicando. Si no, si ya lo saben, pues bueno, aguántenme tantito. Que dice, está aquí, dice solver. No sé si a todos les aparece. ¿Todos ya lo han usado? Sí. Sí, entonces todos tienen solver ahí, ¿verdad? Entonces, con el solver, ¿qué van a hacer? Lo que necesitamos del solver es que, fíjense, la primera dice que tenemos que establecer un objetivo. En realidad el solver es un sistema para optimizar. Por eso lo que está haciendo es funciones objetivo, pero en realidad podemos hacer resolución de ecuaciones. Entonces yo quiero que esta ecuación que esté aquí, la que yo tengo en mi celda, la que dijimos donde dice f de z igual a 0, que habíamos puesto mi ecuación de Pitzer, esa ecuación, esa celda la tengo que poner aquí, en función objetivo. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser igual a 0. Esta celda tiene que valer 0. Como es una herramienta para calcular máximos y mínimos, también pueden tener aquí máximo mínimo, pero nosotros la queremos para que sea igual. ¿Y cuál es nuestra variable? ¿Cuál es la variable que tenemos que iterar? Z. Entonces, yo aquí donde le pongo cambiando las celdas de las variables, le voy a poner la Z que yo quiero. En este caso, como yo tengo más abajo, se me va. Pero en este caso quiero esta Z, ¿sí? Esa es mi ecuación. Entonces, la celda objetivo es la función y ¿qué tengo que cambiar? Donde puse el valor de Z, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos que hacer en el solver y luego ya nada más le ponen resolver. Entonces, si usted le pone ya resolver, solo va a calcular y ya me dijo, ya encontró una solución, cumple todas las restricciones y las condiciones. Y le ponemos aceptar y entonces solver ya resolvió la ecuación no lineal. Fíjense que entonces mi resultado es 3 por 10 a la menos 8. Entonces ese sí está muchísimo más cercano a 0. Entonces, observen el valor de Z. Z me sale 0.9699, digamos 0.97. Eso nos indica que en realidad es casi ideal porque está muy cerca de 1. Entonces, este sistema es algo que podemos resolver fácilmente sin mucho error con la ecuación de gas ideal porque la Z está muy cercana a 1, pero no tan cercana y podemos obtener una mejor aproximación con Pitzer de 11.6. que está mejor que 11.98. Aquí directamente me va a dar el resultado de la presión. ¿Sí le salió? A mí sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, así se resuelven todas las ecuaciones. Siempre vamos a hacer lo mismo procedimiento. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la ecuación, cambian los parámetros, las constantes, y la forma de obtener una solución, pero siempre busquen una función que sea de una sola variable, que todas las ecuaciones las puedan sustituir en esa ecuación y solo resolviéndolo, igualando a 0, igualando como ustedes quieran. Hay muchas formas de hacerlo, cada quien lo puede pensar como quieran. Si lo están haciendo en el Polymath, igual le ponen con resolver una ecuación con Z inicial y les va a salir. Ahora, generalmente en las ecuaciones de Pitzer, casi siempre los valores iniciales de Z serán 1, y con ese tendrán un buen valor inicial. Si queremos hacer con Van der Waals, con la ecuación básica de Van der Waals, aquí está, esta es la ecuación, P igual a RT sobre B menos B menos A entre B cuadrada, donde A está en función de temperatura crítica y presión crítica, y temperatura crítica entre presión crítica. De igual forma, entonces tenemos que calcular aquí nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, déjame ver cómo la hice aquí. Pueden hacerlo de igual que lo hicieron aquí. Ya, es que es mucho más fácil. Esta ya está directa. Calculamos temperatura crítica, presión crítica que ya la tenemos, R que es temperatura y volumen. Todas estas ya las tenemos. Para calcular A, solo tenemos que usar esta ecuación que está en función de la temperatura y la presión crítica que ya las conocemos. La B que está en función de la presión y la temperatura crítica. Y entonces ya calculamos la presión. Esta es una ecuación simple, fácil que podemos encontrar de Van der Waals, ¿sí? Pueden usar esta o pueden encontrar la ecuación generalizada como lo vamos a hacer en la siguiente.
Entonces, esa es directa. Escríbanla ahí para que sea fácil y la puedan acomodar. A ver si les salió. Profe, ¿Mande usted? el del A me salió diferente. ¿Cuánto le sale a, vamos a ver si no estoy equivocada yo? Son 27 por R, que es 36, que es 83.14 R cuadrado. Por, a ver, fíjate, ahí está la ecuación para que veamos. Temperatura crítica, que es la 34 al cuadrado. Entre 64, entre la presión crítica. No, creo que sí estoy bien. A ver, revisa más o menos que estás... a ver, ahí así es como, si alcanzas a ver cómo escribí la fórmula, ¿verdad? O a lo mejor algunos paréntesis que estén mal en tu... Creo que ya. ¿Ya? A ver si es cierto, si te salió ese número. Deja ponerle con... Sí. Ya, perfecto. Entonces, si le salió A y B, pues entonces también es como fácil de encontrar. ¿Ya lo tienen? Déjame nada más, porque luego entre tantos números no le entiendes cuánto sea. Entonces, ya que tienes esto, ya encontramos con Van der Waals. Van der Waals la pueden resolver así directa para la presión. No les va a funcionar mucho cuando quieran encontrar para volumen o para Z. Hay que usarla de la otra forma, pero también lo pueden hacer ahí directo. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para la ecuación de Renlich-Kwong. Ahora, la ecuación de Renlich-Kwong nos va a dar esta ecuación. Fíjense ustedes que tenemos esta forma generalizada. Para encontrar la raíz en la fase de vapor, entonces yo voy a poner Z igual a 1 con esta ecuación, donde yo tengo primero un parámetro beta. Ese parámetro beta es igual a omega, si es omega, sí, omega por presión reducida entre temperatura reducida. Y tengo que buscar cuánto vale omega. Ahí en las tablas que vimos ayer, las tengo por aquí. Para que sepan a dónde me estoy yendo. ¿Dónde está mi ecuación? Ahí está. Entonces, fíjense que como yo quiero la ecuación de Renlich-Kwong,
en la ecuación de Rayleigh-Small, que es el segundo reglón, aquí me dice que omega vale 0.08664. Entonces, ya sé cuánto vale con la presión reducida y la temperatura reducida. Necesito el valor de esta epsilon y este sigma. Entonces, yo me fijo aquí. Sigma para Rayleigh-Small vale 1, epsilon vale 0. Por eso los puse aquí. Y con eso voy a poder calcular este de aquí. Me falta la Q. Q es este factor, este de aquí grande. Entonces, primero tengo que calcular esta phi mayúscula. La phi mayúscula para Rayleigh-Small vale 0.4274. Y luego tengo un parámetro alfa que es función de la temperatura. Esta TR de aquí no quiere decir que esté multiplicado por la temperatura reducida. Por eso luego se las quité en la de acá. Sino es una función de la temperatura reducida. Solamente es alfa. Alfa para Rayleigh-Small vale la temperatura reducida a la menos 1/2. Entonces, ya que tengo todas estas, voy a ponerla aquí. Alfa es igual a la raíz. Nomás que no me va a dejar ver las dos. Entonces, aquí está. Alfa es 1. Como tengo a la menos 1/2, lo puse abajo y le puse menos 1 sobre la raíz de la temperatura reducida. Es esto. Entonces, hay que calcular aquí el alfa. Ya con el alfa, con la omega, con todas esas, calculo la temperatura reducida y calculo todo lo demás. Y se fijan, va a quedar igual que la vez pasada. Vamos a tener lo mismo. Voy a tener una presión reducida. Tengo que darle un valor de Z inicial de 1. Con ese valor inicial de 1 voy a calcular una presión. Calculo una presión reducida. Y al final tengo una ecuación Z que voy a hacer como una función igualada a 0, la pongo aquí donde puse resultado y entonces me tiene que dar, corro el solver. Si se fijan, hay que hacer lo mismo que hicimos la otra vez y lo corro con solver. Vamos a dar ahorita se las pongo, nada más quiero ponerle aquí, primer valor inicial, vamos a dar un valor inicial de Z igual a 0, se los voy a poner aquí para que se vea. Y esta va a ser f de Z igual a 0, ¿sí? Entonces, con estas ecuaciones que tenemos acá, déjenme hacerlo un poquito más grande para que la vean, no sé si las alcanzan a ver. Y con esta ecuación, entonces, si ustedes ya les piden cualquiera de estas ecuaciones, lo único que tienen que cambiar son los parámetros que están aquí. Todos estos phi, alfa, omega, epsilon, sigma, son todos los que tienen aquí. Todos estos buscan cuánto vale para cada ecuación, lo ponen. Pero todo que hagan este armado les va a servir igualito para cualquier otra ecuación que si yo les hubiera pedido por Penn Robinson o por lo que ustedes quieran. Observen que también sirve para Van der Waals sin tener que hacer lo que hicimos antes. Pueden directamente de aquí, con este mismo sistema, pero como ustedes quieran pueden usar. Entonces, hay que empezar a poner igual todas las ecuaciones con sus valores para que les salga. Y ya me dicen si más o menos les va saliendo o alguien tiene problemas. Nada más déjenme de una vez, si no se me olvida. Ahora sí.
Ya casi estamos por terminar la clase, pero no sé si tienen dudas, preguntas, si podrán terminarlo. ¿Es igual al pasado? La siguiente clase vamos a ver otro ejemplo de estos y ya les voy a dejar unos problemas para que ustedes los hagan en su casa y vayan practicando, pero en realidad observen que trabajar con estas ecuaciones de estado es simple en el cuestión de que solo tenemos que sustituir, pero tenemos que ir trabajando con ellas como ecuaciones no lineales. Entonces, por eso les digo que siempre hay que tener por ahí unas buenas bases de datos y unas buenas tablas y poniendo nuestras memorias de cálculo en donde ustedes quieran, pero que estén bien escritas, con todas las ecuaciones, con todos los procedimientos y así no van a batallar. ¿Dudas, muchachos, que tengan? Porque ya es tiempo de terminar la clase. Mande usted. ¿Va a subir el archivo de Excel a Teams? Sí, si quieren se lo subo, les digo, yo lo puedo subir, nada más háganlo ustedes, no lo copien, igual, porque luego cuando nada más lo copian no les funciona. Hagan el suyo como quieran, acomódenle, pongan lo que usted quiera, nada más para que revise si se equivocó en algún otro. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, gracias. Porque luego nada más los tienen, los copian de años pasados o alguien obviamente pues ya los tienen y entonces nada más los agarran y los usan, pero luego no saben cómo usarlos. Lo mejor es tómense el tiempo y háganlos, ¿ok? Entonces, vamos a concluir con esto. Yo les subo este archivo ahorita al rato y pues cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. ¿Algún otro comentario?